El maestro bajó del monte, lo siguió tanta gente, se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote, entrega la ofrenda que mandó Moisés. Evangelio según San Mateo capítulo 8, versos 1 al 4. La curación del Maestro a las personas de Jerusalén, de Israel. ¿Qué puede significar cuando uno lee la Santa Biblia y aparece una multiplicidad de curaciones de personas que se acercan a Jesús de Nazaret pidiendo la sanación del cuerpo y a la vez se sana el espíritu? ¿Qué sentido tiene la sanación? Hablándola bíblicamente. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 26 de junio, año 2020. El capítulo séptimo en el Evangelio según San Mateo nos permitió entender cómo se puede vivir en comunidad con las demás personas, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, cómo convivir bien con los demás, con unos principios que llamamos comunes a los demás. Inicia ese capítulo octavo del Evangelio según San Mateo y ese capítulo octavo nos va a ubicar en las sanaciones que Jesús concede a una buena cantidad de personas. ¿Qué pretende Jesús con concederle a una persona una sanación? ¿Pretende cerrar allí todo el episodio de la fe o es sencillamente un ejemplo para que se pueda entender cómo la fe, aparte de ser grande y maravillosa, contiene la parte de la sanación, pero exige la conversión y la limpieza de cada ser humano? Así cuando uno lee en la Santa Biblia la curación de un leproso, capítulo 8, versículo 1 al 4, según San Mateo, o cuando uno lee la curación del siervo del centurión romano, capítulo 8, versículos 5 al 3, según San Mateo, o uno lee la curación de la suegra de Pedro, capítulo 8, versículos 14 al 15, según San Mateo, o la curación de una buena cantidad de enfermos, capítulo 8, versículos 14 al 17, según San Mateo. Una variedad de curaciones y una variedad de sanación. Y cómo Jesús de Nazaret no solamente cura, sino que quiere que la persona curada pueda convivir con los demás. Es decir, Jesucristo se preocupa de reintegrar a la persona a la convivencia con la sociedad. Y eso es importante. Una persona que se cura y que se sana se reintegra a la misma sociedad. Una persona que se cura y que se sana no se aísla de la sociedad, ni se queda al margen de la sociedad. Razón suficiente para que Jesús de Nazaret le diga al leproso que ha quedado limpio, que vaya y se presente ante los sacerdotes, entregue la ofrenda que manda Moisés. Digámoslo en otras palabras, vaya y cuente lo que le pasó, usted ya está sano, usted ya está limpio, hágame el favor, va y lo cuenta a los demás para que se den cuenta en la sociedad y lo admitan a usted como una persona limpia. Ya usted no es una persona que tiene lepra, que causa como asco ante los demás o es descartado de los demás. Hay enfermedades que aíslan a las personas como que las descartan de la sociedad. Y también es importante pensar en esa posibilidad
¿Cuántas personas critican a otras personas, las descartan, no quisieran estar cerca de ellas sencillamente porque tienen una determinada enfermedad? Porque padecen de X o Y enfermedad, y eso no está correcto. Eso está contra la caridad y contra la misericordia, contra la misma fe y contra la misma religión que predique un ser humano. No está en ese sentido. ¿Cómo poder evitar que las personas no se pueden descartar y no se les puede tratar mal sencillamente porque yo pienso que esa persona tiene tal enfermedad y esa persona no debería estar en la sociedad o no debería acercársele a nadie en la sociedad o es un peligro para la sociedad? ¿Quién dijo que hay que descartar las personas por enfermedad? Un evangelio bien interesante, el que corresponde para el día de hoy, capítulo octavo, verso 1 al 4, según San Mateo. Dos cosas importantes: el maestro sana a las personas y la sana del cuerpo y la sana del alma. Y el maestro reincorpora las personas a la sociedad. La enfermedad de la lepra era una enfermedad que volvía impura a una persona y era el primer catalogador de ese tiempo en la sociedad de Jesús de Nazaret. Persona que tenga lepra debía anunciarlo con un cartel, salir por las calles, decir: tengo lepra, no se me arrime, soy contagioso, por favor, no soy nadie, perdí mi dignidad. Y segundo, era la enfermedad de la soledad. Y era la enfermedad de la soledad porque el enfermo era condenado para no vivir en sociedad. Y el enfermo era condenado por la misma religión, que es lo peor. Duele en el alma que una religión esté haciendo eso con un ser humano, como limitándolo y descartándolo. Parece que es contrario a la palabra religión. Entonces, ¿cómo es de importante aprenderle a la Santa Biblia dos cosas cuando el Maestro sana? Sana el cuerpo, sana el espíritu y permite que la persona regrese nuevamente a la sociedad. El Papa Francisco, en una catequesis de un 22 de junio del año 2016, decía como tres cositas importantes. La primera, analizando el caso del leproso según la Santa Biblia en su corazón. Decía el Papa: este hombre no pide solamente ser curado, sino que quiere ser purificado, sanado en el cuerpo y en el corazón. Primer principio: lo que le pide un ser humano a Dios es que lo sane en el cuerpo y lo sane en el espíritu, en el corazón, en el alma. Y el Papa da la explicación. El leproso era una persona no bien considerada en la sociedad judía y estaba considerado de una forma, decía el Papa, como una maldición de Dios por la impureza que tenía. No podía ir al templo, a ningún servicio divino, debía estar lejos de Dios, de las personas, y llevaba una vida muy triste, una vida muy sola, condenado por la misma sociedad. Entonces la súplica del leproso, dice el Papa Francisco, muestra que cuando uno se le presenta a Jesús de Nazaret, no es necesario tener un discurso largo para hablarle a Dios de qué está padeciendo usted. Me parece bien interesante esa posición del Papa. Primera posición del Papa: hacer entender que la persona pide ser purificada en el cuerpo y en el alma. Segunda posición del Papa Francisco: la súplica del leproso, para poderla entender que con pocas palabras se pueden hacer muchas cosas. No es necesario hacer tanto escándalo ni contarle a cantidad de personas: yo estoy rezando esto, aquello, me dijeron que rezara tantas cosas porque el Señor me va a sanar. No necesita tanto discurso, dice el Papa. Apareció un señor que se llama leproso, que tiene una enfermedad, que es una enfermedad del descarte social en Israel, y con tres palabritas arregló el problema: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Hijo de Dios arregló el problema con otras tres, cuatro palabritas. Extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero quedar limpio. Arreglado el problema. ¿Cómo le aprendemos a la Biblia? Se le pide a Dios de una manera clarividente, sin necesidad de tanto discurso, y se le pide sanación del cuerpo y del alma. ¿Qué recomienda el Papa Francisco? Tercer paso del Papa en su catequesis. El Papa Francisco aprovecha el caso del leproso según el Evangelio y da una recomendación interesante. El Papa Francisco dice: sería la oportunidad para recordar las miserias.
como para ir a una iglesia, arrodillarse frente al Santísimo Sacramento, o desde la casa arrodillarse en su propia alcoba y decirle a Dios, ¿qué dolencias tiene usted? ¿Cuáles son sus miserias? Decía el Papa. Cada persona tiene sus propias miserias y debe hablarle a Dios con sinceridad. ¿Cuántas veces cubrimos las miserias con la hipocresía? Y justamente debemos decirle de rodillas a Dios, dice el Papa, Señor, si quieres puedes limpiarme, tengo esta miseria. Soy una persona hipócrita, esa es una miseria en la personalidad. Tengo una miseria, Señor, soy una persona demasiado mentirosa, le hago tanto mal a las demás personas porque soy un mentiroso. Entonces quiero que me limpie esa miseria al estilo del leproso. Miren cómo es de interesante el Papa Francisco, decirle a Dios que le sane de las miserias. Y dice el Papa, hágalo antes de ir a la cama a descansar todas las noches. Y diga esa oración, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué interesante aprenderle a la Santa Biblia la sanación del cuerpo y del espíritu.